Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Solarte, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de séptimo semestre de la Universidad Santiago de Cali. A continuación haré un video reflexivo sobre el tema Periodismo amarillista y sensacionalismo para la materia de Ética y Códigos Deontológicos con el profesor Pedro Pablo Aguilera. Iniciemos por el sensacionalismo. En el sensacionalismo, el periodismo amarillo entra en juego la responsabilidad del periodista al informar. El sensacionalista es quien se dirige a las sensaciones o a las emociones para informar. Entra a generar estímulos en las emociones de las personas. Particularmente para el sensacionalista lo más importante es iniciar por el sentido de la vista o del oído, porque son el primer paso para llegar a un fin mucho más profundo, como por ejemplo las emociones o los recuerdos. El sensacionalismo no se detiene en una simple impresión o en una idea o noticia básica superficial del tema. El sensacionalismo busca ahondar profundamente en el tema que se va a tratar de la noticia de una forma mucho más morbosa que es innecesario para llegar a lo que es realmente importante en la noticia que se va a transmitir. Ahora veremos qué es el concepto de periodismo amarillista. El amarillismo significó esa tendencia de destacar esas primeras páginas de noticias inicialmente por medios literarios como el periódico. La idea es que las primeras páginas fueran atrapantes y motivantes para lectores nuevos, casi siempre con noticias abruptas como crímenes o como catástrofes que atraparan el interés de un nuevo lector. Es una tendencia comercial para incentivar las ventas de los ejemplares. Su público objetivo son básicamente las clases populares. ¿Por qué? Se considera que las clases populares, al tener menos acceso al estudio, tienen una forma de mirar el mundo menos crítica. Ellos ven las noticias solo como se las están contando, dejándose llevar por las emociones y la sensación, inhibiéndose de un sentido crítico del más allá a lo que nos quiere llevar esta noticia. Se considera que la clase popular tiene sed de conocer los hechos, mas no la profundidad de ellos. Se valen de técnicas de comunicación para este público específico, como lo son lenguajes sencillos y amigables. Lo más importante es poder comunicarse al mismo nivel que la persona que va a leer la noticia. Por eso se considera que es muy importante conocer el coloquialismo o conocer las palabras o frases populares que hacen que sientan una cercanía al momento de leer esta noticia. Se considera que William Hearst fue el creador de la noticia amarillista o de la prensa amarilla. Él fue el dueño de la idea del hombre amarillo. Es un chico que se encargaba de transmitir noticias, opinar noticias en la primera plana del periódico. Se consideró el chico amarillo o el niño de amarillo porque estaba vestido con una camisón amarillo que lo cubría hasta las rodillas. La idea de que este chico estuviera en primera plana y fuera de color amarillo precisamente era para causar esa sensación o para llamar la atención, teniendo en cuenta que los periódicos anteriormente no gozaban de color. En general, todas las noticias eran a blanco y negro. Así que tener un chico de buen tamaño de toda la página de color amarillo en su vestuario iba a ser realmente una sensación, iba a llamar mucho la atención a la vista, que como dijimos anteriormente era lo primero a lo que llega el sensacionalismo o el amarillismo, captar tanto la visión como el oído. El personaje se llamaba Hogan Halley, el niño de amarillo. Para 1930 William Hearst era el dueño de la mayor cadena de telecomunicación de Estados Unidos. Los medios informativos eran prácticamente de él y se consideraba el hombre más poderoso de las comunicaciones. La historia. Para entender un poco más sobre el sensacionalismo y el periodismo amarillo tendríamos que remontarnos hacia 1930 cuando inició todo esto. Nació en una pelea entre dos periodistas y dibujantes de la época, como lo era William Hearst y Richard Felton. Entre ellos había una discordia por número de ventas. Ambos tenían un periódico, que eran los periódicos más importantes en ese momento en Estados Unidos, y estaban buscando técnicas para llamar la atención, para incrementar las ventas. Allí fue entonces cuando captamos nuestra historia anterior, donde William Hearst ideó el niño de amarillo, teniendo entonces con esto el dominio casi que total del periodismo en ese instante en Estados Unidos, incrementando las ventas y minimizando las ventas de su competidor. ¿Cuáles son las características del periodismo amarillista?
Por lo general, los periódicos amarillistas o los medios en general amarillistas buscan tener siempre titulares muy grandes, muy llamativos, muy vistosos. Tratan de que sean muy audaces y muy coloridos para que sean impactantes. Básicamente los diseños están hechos para captar la atención del público y que inmediatamente haya un interés por un lector. En casos distintos al periódico, que fue como inició esto, como lo es la radio, el internet o la televisión, se usan técnicas muy similares. Los periodistas también utilizan cosas como pancartas, colores, animaciones, también alertas sonoras como por ejemplo las sirenas para indicar que se viene una noticia importante y de escándalo. Generalmente otra de las características es que las afirmaciones vienen a ser muy exageradas, son noticias melodramáticas y por lo general hay muy pocas o prácticamente ninguna cita que asegure o que fortalezca la noticia que se está brindando. Periodismo amarillo moderno. Aunque el periodismo amarillista tuvo su auge entre 1960 y el 2010, hoy en día es menos común, sin embargo sigue siendo una técnica para captar nuevos clientes e incrementar las ventas. Cantidad de canales informativos siguen utilizando como estrategia de mercado para el aumento de su audiencia. Para tener en cuenta, aunque hoy en día no es tan común el periodismo amarillista, no podemos dejar de lado el que los titulares impactantes todavía suelen vender más que los periódicos normales. Una reflexión periodística desde mi punto de vista como estudiante de comunicación. Muchos profesionales presentamos la preocupación ante el periodismo amarillista desde un punto de vista ético. La ausencia de respeto y de mesura a la hora de propagar una noticia es preocupante. Podemos colocar en contexto, por ejemplo, el que se ponga en primera plana a un familiar cercano con un titular bastante impactante e irrespetuoso. Más allá del sensacionalismo y el periodismo amarillista para incrementar las ventas, están los seres humanos, que como bien dice la palabra, somos llenos de sensaciones y de emociones. Y traspasar esa línea ética solamente por números y ventas nos degenera como seres humanos. Por lo general, se espera que los medios de comunicación expresen la verdad. Y este tipo de información con una tendencia exagerada y excesiva realmente dificulta y tergiversa un poco la intención inicial de lo que quería ser el fin de los comunicadores en el mundo. Se supone los comunicadores sociales, a través de la herramienta del periódico, como periodismo inicialmente, era darle voz a aquellos que no la tenían, era presentar la verdad de los hechos y era generar un espacio para que el pueblo se expresara y supiera realmente cuáles eran las intenciones de sus gobernantes en esa época. Básicamente el periodismo se creó para buscar la verdad y para exponer la realidad, más no para jugar con las emociones y los momentos que pueden generar dinero a ciertas empresas solamente por sensacionalismo, solamente por morbo y no por algo realmente interesante como lo es el sentido crítico y el análisis de lo que estamos consumiendo. La invitación más allá de cualquier profesional de comunicación es a las personas que nos pueden escuchar o ver. Los consumidores de información periodística como televisión, radio, prensa o incluso el internet deben empezar a entender que tenemos que tener una crítica un poco más amplia acerca de lo que estamos leyendo. ¿Cuál es el fin de esa noticia y por qué se está presentando de esa manera? Es realmente nutrirnos y nutrir nuestro cerebro con conocimiento que sea de utilidad tanto para nosotros como seres humanos como para la sociedad en general. Esto fue toda mi reflexión sobre el periodismo amarillista. Muchísimas gracias y hasta luego.